Un idioma sin fronteras. Con Susana Santaolalla. En Radio Exterior de España. Microrrelatos de hasta tan solo una frase componen Fuego enemigo, de Carlos Almira, que publica No Evolution. Si dicen que lo bueno, si breve, 2 veces bueno, entonces no deben perderse esta propuesta en la que cabe de todo: mitos, referencias literarias, fantásticas. Es la hora de navegar por este mar de líneas con la ayuda de su autor, que ha charlado con Susana García Polo. Escribir es la pasión de Carlos Almira, este doctor en historia que vive de sus clases y disfruta con el cuento, la novela, la poesía y el ensayo. Ha sido, entre otras cosas, el premiado del certamen de novela corta Catarsis por su obra titulada El jardín de los Bettencourt. Diversos son sus temas, sus obras hablan de asuntos como la dictadura del general Franco, la vida y muerte de Jesús de Nazaret, el futuro de un país imaginario en América Latina, el sistema educativo o el Japón feudal. Hoy tenemos en las manos su libro Fuego enemigo, de la editorial No Evolution. Carlos Almira, bienvenido a Un idioma sin fronteras. Bienvenida, gracias. ¿Qué es un microrrelato para Carlos Almira y qué busca en él? Bueno, un microrrelato para mí es un cuento muy breve, que puede ser de una línea a una página, y es una condensación del relato tradicional, en el que he buscado, pues sobre todo, eliminar todo lo superfluo y ceñirme a la historia de una manera complicada a veces. La verdad es que hay algunos de los cuentos que son realmente cortos, como por ejemplo Friso, que tiene una línea y media o así, ¿no? Sí, una oración. Bueno, el microrrelato es un género, o está en discusión si es un género literario actualmente. Por un lado muy antiguo, muy antiguo, y por otro lado muy reciente, que tiene que ver con Internet, el desarrollo de las nuevas tecnologías. En el siglo XX se hicieron microrrelatos, Cortázar, por ejemplo, Borges, y la verdad es que es un campo que está ahí muy abierto y muy interesante para escribir. ¿Se puede decir que el microrrelato es el nuevo producto para una sociedad que no dispone de tiempo? En la información sobre su libro dice que puede disfrutar de estos microrrelatos en tan solo 2 minutos. Bueno, desde el punto de vista de las editoriales o desde el punto de vista empresarial, se puede intentar vender este género o subgénero, como se le quiera considerar, como una cosa nueva, puesto que ya se sabe que cualquier mercancía nueva tiene una salida más fácil y un mercado nuevo. Y se puede aducir como razón pues que la gente hoy día vivimos con muy poco tiempo, tenemos mucha prisa. Sin embargo, es curioso que la mayoría de los bestsellers son novelas de más de 500 páginas, con lo cual un poco desmentiría esto. Por otro lado, muchos microrrelatos son de lectura difícil, exigen un lector atento, despierto, y exigen mucha relectura. Por lo tanto, yo creo que, por un lado, sí es cierto que el microrrelato se ajusta o es un producto propio de nuestra época, aunque tiene una tradición antigua. Por otro lado, exige un lector renovado, nuevo, muy diferente del que lee 500 páginas de un bestseller de novela histórica, por ejemplo, en medio de esta vida tan ajetreada que llevamos, que parecería es una cosa insólita, sin embargo es la realidad. Bueno, Fuego enemigo tiene 137 relatos, se dice pronto. ¿Qué puede encontrar el lector en ellos? En principio estos relatos iban a girar en torno al tema del infierno, una cierta escatología del relato fantástico, con ese trasfondo del infierno, no tanto del infierno católico, del infierno de Dante, de la Divina Comedia, sino del submundo, del subterráneo, del ser humano, de las angustias, etcétera. Luego, conforme fui escribiendo, fueron surgiendo temas nuevos, diversas voces, diversas técnicas, y al final pues ha quedado una colección que no es más que la primera parte, porque yo espero publicar, todavía tengo para otro libro por lo menos, de relatos muy breves donde se intenta atrapar la atención del lector con una intensidad en las historias, aparentemente diversas, pero quizá con un hilo común, que es ese tono angustiado, intenso y muy breve de los textos. Sí, porque usted dice que con este libro pretende perturbar la tranquilidad del lector. ¿Por qué? Yo creo que me parece que lo decía Borges, que en realidad los libros no existen, que existen solamente los lectores. Yo leo a Ana Karenina y Tolstói ha muerto hace ya mucho tiempo. Ana Karenina existe porque yo la leo. En la medida en que los lectores hacen los libros o los actualizan, les dan vida, les dan su visión del mundo,
Los microrelatos exigen un lector mucho más despierto y más atento, pero que por otra parte va a obtener, si el producto está bien conseguido, va a obtener un beneficio y no solo una perturbación, sino un beneficio y una enseñanza y una intensidad vital que a lo mejor una novela larga no le va a dar, o se la va a dar de una manera más secuenciada a lo largo del tiempo, más difusa. Un microrelato, si está bien conseguido, de Kafka, de Tolstói, de Cortázar, y el lector lo capta, va a compensar sobradamente el esfuerzo que le suponga. De alguna manera, un lector renovado, pues yo pienso que es un ser humano más completo, y que la literatura de alguna manera tiene que contribuir, como la cultura, a que las personas seamos más libres y más ricas en nuestro mundo interior y mejores ciudadanos también. Hay muchos de los cuentos que tienen referencias literarias, guiños, como Gulliver, La Bella Durmiente, Casi un cuento, Shakespeare. ¿Por qué ha decidido utilizar estos guiños literarios en los cuentos? Esto no es una cosa mía, es una cosa antigua, propia del género, sobre todo desde el siglo XIX, en el siglo XX, el hecho de hacer una relectura de la tradición literaria, no solo literaria, sino de la pintura, de la historia cultural, con un tono humorístico, como hace Monterroso, por ejemplo, y darle una visión nueva, como cuando se vuelve un calcetín, de tal manera que el lector reencuentre mitos de su propia cultura, pero condensados y vistos de pronto desde otro ángulo distinto. Es un recurso que no es mío, es propio del género, del microrelato. También las referencias mitológicas. También, o la fábula. Los mitos, de alguna manera, aunque ya se sabe, no son verdades como la ciencia, sin embargo, encierran una verdad sobre el mundo, una especie de rodeo de vida, que de alguna manera se ha perdido hace mucho tiempo en esta sociedad técnica y científica. Hay otro tipo de mitos comerciales, musicales, etcétera, pero el mito griego, el mito clásico, que tenía una verdad religiosa, de alguna manera eso se ha perdido y la literatura lo puede reivindicar. La brevedad es una aliada muy buena para revitalizar el mito en lo mejor que tiene, no como conocimiento que oscurece la realidad o que engaña, sino como una forma condensada de explicación del mundo, no científica, pero que contiene su verdad. ¿Cuáles son esos mitos que has decidido rescatar en los cuentos? Bueno, a mí me gustan los mitos griegos, los mitos relacionados con la Ilíada, la Odisea, también los mitos del Antiguo Testamento, la creación del mundo, todo lo relacionado con el problema de la muerte, la existencia. En realidad no sabemos nada, hemos superado, entre comillas, la fase religiosa, como decía Con, pero seguimos sabiendo tan pocas cosas como el hombre de la prehistoria, fuera de lo que es la tecnología y la ciencia, ¿no? Y en ese sentido los mitos son, yo pienso, necesarios, siempre que no sean utilizados de una manera destructiva o no sean empobrecedores. Los mitos que me interesan, pues, son diversos. Nuestra tradición griega, la tradición hindú, la tradición islámica, sí, hay un montón de cantera. El libro se titula Fuego enemigo, es uno de los títulos también de un microrrelato que recoge sus páginas. ¿A qué obedece la elección del título? Por un lado, aparte de que es el título de uno de los microrelatos por los que yo tengo más predilección, que están aquí en el libro, por un lado es un título ambiguo, porque fuego enemigo alude a violencia y a guerra. Es una expresión que se refiere a los disparos de un ejército enemigo o de un bando enemigo. Pero por otro lado, en el microrelato donde aparece es precisamente un texto de amor incluso con un componente homosexual, amor entre la figura de una película y uno de los espectadores que va a verla. La figura es un aviador que está en el caza, y entonces al distraerse con el muchacho que ve la película, pues es atacado por el fuego enemigo y derribado. De alguna manera esa ambigüedad entre el amor y la muerte, esa relación estrecha entre la violencia y el deseo, es lo que a mí me animó a tomar este título para todos los relatos de este libro. ¿Es la fantasía un ingrediente especial en sus microrrelatos?
Bueno, yo más que la fantasía diría lo fantástico, en el sentido de que, bueno, la fantasía tiene que ver con lo maravilloso, es el mundo de las mil y una noches o los cuentos tradicionales en los que hay unas reglas que son totalmente diferentes de las de nuestro mundo, de nuestro universo, pero son coherentes en sí mismas, mientras que lo fantástico consiste en introducir en la realidad cotidiana o en la realidad que se rige por las reglas del mundo físico nuestro, introducir brechas y elementos que rompen o contradicen esa realidad. Por eso yo pienso que la mayoría de estos textos se sitúan en un plano verosímil, cotidiano, que puede ser creíble, personas que caminan en un mundo normal, etcétera, pero donde de pronto irrumpe lo fantástico, más que la fantasía y lo maravilloso. Yo me inclino más por lo fantástico. La dedicatoria del libro dice: a mi amigo y maestro con el gran arte de lo pequeño, Ángel Olgoso. ¿En qué ha sido maestro Ángel Olgoso de Carlos Almira? Bueno, yo todo lo que diga de Ángel Olgoso es poco. Para mí, yo lo he conocido a través de Internet, luego personalmente. Para mí, aparte de una fantástica persona, es un escritor de los más importantes que hay ahora mismo en el género del cuento y concretamente del cuento fantástico. Yo cuando conocí a Ángel Olgoso en Internet y nos mandábamos archivos y correos, en aquella época había escrito novelas y había escrito relatos largos, mientras que él tenía ya una trayectoria muy dilatada y reconocida del microrrelato. Y fue precisamente el estímulo de ver lo que él escribía y también su propio estímulo directo personal lo que me animó a mí a pasar del relato más largo a una forma más condensada del relato. De alguna manera este libro no existiría tal cual es sin Ángel Olgoso, y yo le debo pues el ánimo que me dio, el impulso que me dio para dedicarme a este género que yo nunca había trabajado, y en el que él es un maestro sin duda ninguna. Lo que decía usted anteriormente es que ha escrito muchos más microrrelatos que no han tenido cabida en este libro. ¿Para cuándo ese nuevo ejemplar? Yo he tenido que hacer una selección, y cuando vuelvas a sacar más libros, yo espero que pronto, y con la misma editorial, pues tendré que hacer otra selección. Quizá tengo para 2 libros más como este. Cuando sea. Antes está la novela La Evacuación, que saldrá a lo largo del año, y luego pues supongo que de una manera ordenada pues saldrán más libros de microrelatos. Sí tengo material suficiente para un libro o incluso 2 como este. Pues Carlos Almira, encantada de haber charlado con usted y muchas gracias por haberse prestado a estar con nosotros en Un Idioma Sin Fronteras. Muchas gracias a vosotros y encantado, igualmente.